qué distinto. ¿Viste qué distinto? Bueno, fue por una cuestión que la radio está estrenando nueva casa. ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! Yo te había planteado por la semana próxima pasada Sí. hablar con respecto al 25 de noviembre, que se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres por lo ocurrido con las hermanas Mirabal. Bueno, sí, te traje un punteíto un poco de estas hermanas Mirabal, que son un ejemplo, y también para compararlo con la situación actual, como decías vos, y la violencia que estamos viviendo las mujeres en la política, sobre todo, ¿no? Bueno, las hermanas Mirabal fueron pioneras en la lucha por estos derechos. Estamos hablando de mujeres de la República Dominicana, que es un lugar que, así como ha anidado a estas hermanas que luchaban por derechos, ¿no? También es uno de los lugares donde hay más prostitución y más explotación de las mujeres. Entonces es paradójico este epicentro donde hay dos polos opuestos. Ellas lucharon contra la opresión patriarcal, ¿no? Se enfrentaron a la dictadura de Trujillo, que era profundamente misógina, era terrible. Dentro de la cultura latinoamericana era realmente la esclavitud de las mujeres en esa dictadura un símbolo. Ellas eran, ya les digo los nombres, Patria Mirabal. Patria, ya el nombre con el que la... Sí, ¿cómo hay que pensar un nombre para la personalidad de tu niño o niña, ¿no? La siguiente es Minerva Mirabal. Estaban María Teresa Mirabal y Dedé Mirabal. Fueron asesinadas adentro de un auto, ¿no? En 1960. En el 1999 fue cuando la ONU declara, como dijiste vos, el Día de los Derechos de las Mujeres en honor a ellas, ¿no? Uno de los aportes que hicieron era en la educación, el empoderamiento, el lugar de las mujeres, salir de la casa, el rol de la casa y poder acceder al conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y en esa época, estamos hablando, misma época que hablábamos el otro día, de el padre, Mujica, estamos hablando de la Revolución Francesa, así que bueno, toda esta teoría emancipatoria y esta revolución de ideas que buscaba la felicidad colectiva se va expresando en diferentes movimientos y a lo largo de distintos países, pero siempre en Latinoamérica estamos como en sintonía, pasan cosas muy parecidas, ¿no? Estamos enraizados. Otra, bueno, obviamente hablan de la no violencia contra las mujeres y apelaban, al igual que el informe anterior, hablábamos de Mujica, apelaban a la juventud, eran un referente de la juventud, contagiaban, tenían todo un discurso y una capacidad de conducción y de contagio del cual tenemos que aprender, porque no alcanza con tener ideas para ganar, no alcanza tener razón, tenemos que poder contagiar, construir un modelo, ¿no? Y generar grupos desde la poesía, quizás, desde lo lúdico, desde el ejemplo, a resaltar de la lucha de las hermanas Mirabal, promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, inspirar a las mujeres y niñas a involucrarse en la política y a exigir sus derechos, erradicar la violencia contra las mujeres y promover una cultura de respeto e igualdad, y recordar la importancia de la educación y el empoderamiento de las mujeres. Bueno, esos serían los ejemplos que nos dejan, ¿no? Y yo no sé si tenés algo para comentar, Marita, y después nos metemos por ahí en el tema de la libertad de expresión que tanto nos aqueja hoy a las mujeres. Dale. Yo quería, por ejemplo, en esto, ¿no? De la violencia, que uno ve, o por lo menos quien te habla, yo tengo 65, cumplo en febrero 66. Yo hablaba con mis nietas el fin de semana de todo lo que las dos saben mucho de historia y las dos saben mucho de política. Una tiene 2 y la otra tiene 10 por cumplir 11. Ay, Son chiquitas, pero en una familia de gente que habla de política siempre, del abuelo, la abuela. Hablábamos del trasvasamiento generacional. Yo te voy a más o menos marcar y para el oyente, ¿no? Sí. Cómo es la cuestión. Sí, conozco Claro, cómo se está avasallando, inclusive, las cuestiones generacionales, por lo menos si lo veo yo, en las luchas.
Sí. fue prohibido por este gobierno, por las cuestiones, bueno, ni que hablar ahora con el tema de las cuestiones de género que le agarró al presidente con la gente que está en la cárcel, por esto, por aquello, por lo otro, pero Sí. fíjate cómo se avasalla, ¿no? Y en el sentido de las mujeres, ¿no? De todas nosotras, mis nietas, ¿no? Su mamá nació en 1987 y es militante, no militante política, pero sí siempre ha militado en el ni en el nunca más, Sí. ni una menos. Muy bien. Quien te habla, sido militante político y sindical. Su bisabuela, mi madre, hablando de toda la línea de parte mía, mi madre fue dirigente sindical en 1945, o sea, cuando las mujeres era difícil que participaran en eso, y mi abuela, la tatarabuela de mi nieta, fue de las sufragistas del siglo anterior, o sea, el siglo XIX, no del siglo XX. Qué hermoso legado, ay, qué linda historia. Bueno, mujeres que aportaron bastante entonces. Claro, sí. Qué lindo. Y hoy por hoy, todos estos derechos están todos en otra vez, claro. Por todo la violencia por la cual se instala todo, la quita el sustento a la trata de personas, lo que no es una alerta, Sofía, en la Argentina con la cantidad de chicos y chicas de todas las edades, inclusive adolescentes perdidos, todo lo que nos está sucediendo que nos lleva a, la verdad, a una cuestión de una violencia hacia la moral del imaginario popular de los argentinos. Sí. Sí, es que esa violencia, acuérdense siempre que la violencia es producto de una injusticia. Muchas veces estos modelos neoliberales que se basan en la desigualdad necesitan trasladar la frustración hacia otros lados, ¿no? Entonces se generan estas cuestiones del sentido, por ejemplo, les doy un ejemplo, el tema del miedo a las ratas, o sea, nadie tuvo jamás un trauma con una rata, es muy poco probable, o más probable es que vos le tuviste miedo a la rata y la rata te mordió para defenderse, o sea, la rata no come personas, jamás se expondría a venir a molestarte a vos, pero a vos la sociedad te indica que ese es un lugar donde podés trasladar un sentimiento, ¿no? Un pánico que vos tenés, y ahí estás habilitado a sentirlo. Entonces muchas veces hay gente que se dice sublima, ¿no? Logra sublimar su sentimiento hacia otro lugar. Bueno, ese mecanismo psicológico se crea a través de los medios de comunicación y empiezan a construir un enemigo o un sentido que permita que la gente saque su frustración hacia ese lado y no hacia el correcto para cambiar las cosas, digamos. Y también tiene que ver con que la búsqueda de lo material, ¿no? Cuando ellos quieren, cuando se fomenta una sociedad de consumos, lo que se está fomentando es que la gente tenga que llenar un vacío. Entonces, ese vacío a veces se crea adrede, se crea a base de frustraciones, ¿no? De represiones. Toda esta situación de discriminar otra vez a la comunidad trans, con una operación de prensa impresionante que hicieron, porque esto de que el líder de los monos quiso hacerse trans, es una locura, porque el líder de los monos está manejado por Bullrich, o sea, eso es toda una operación de prensa, desde el principio hasta el final. Fueron armando diferentes noticias para terminar construyendo una decisión dictatorial que castiga a la comunidad trans, porque son todas personas que se están reprimiendo. La mayoría de las personas que odian a las trans, en realidad odian su libertad y en un punto están sufriendo profundamente. Mira, y los perros piensan como yo. ¿Qué decías, Marita? Dijo el presidente, lo desmiento, sí. Puedo dar pruebas. No es verdad que están dando celulares a los presos que están encarcelados. No es real. Claro. O lo engañaron. Claro. No, es que o por ahí quieren hacerlo y después no pudieron. Pero lo que hay es como, bueno, eso, volver al odio, hay un odio, hay una bronca. Bueno, ¿a quién hay que odiar? A los pobres, a la gente que es diversa, a los supuestos progres, ¿no? Otra vez esta nueva triple A que van generando, donde el problema son quienes luchan por derechos, quienes reivindican a esta gente que dio la vida y que tienen derecho y tenemos derecho a no volver a sufrir otra ausencia de una generación perseguida, desaparecida y demás, y haber aprendido. Digo, la sociedad con violencia no va a ningún lado. La mayoría de la Argentina, por más mileístas que sean, no quieren vivir en la violencia, y me parece que ahí es donde se pierde el neoliberalismo. Logra ganar alguna cosa desde lo discursivo, pero cuando hablamos cara a cara con la gente quiere amor, quiere paz,
quiere democracia, o sea, quiere diversidad, no le molesta que la gente sea feliz, y todos esos discursos empiezan a caer en la calle, ¿no? Y bueno, hablando de eso, nosotros tuvimos estos debates históricamente en la Argentina, y así se creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue un logro de foros y foros y foros y foros y foros durante muchos años en todo el país de una manera ejemplar. Se construyeron primero 21 puntos, juntando todos los mundos que implican a la comunicación audiovisual, y se fueron generando los principios básicos, como el otro día hablábamos de la Agenda 2030, también es el resultado de años y años de debates y de síntesis, ¿no? Bueno, lo mismo, en la Agenda 2030 son 17 puntos, en la Ley de Medios eran 21. Eso se llevó a una ley que después fue un debate permanente, donde se terminó. Sí, totalmente. Y después fue frenada y la Corte Suprema la terminó habilitando. En el medio de todo eso se han muerto personas que daban todo. Yo tengo tuve el honor de poder participar de esas reuniones de los 21 puntos. Tengo muchísimo respeto por la historia de esa ley y a mí me identifica plenamente. Hice una diplomatura en la UBA con respecto a esta ley. Y en Convergencia. Bueno, la situación es que se desactivó una parte de la ley, pero no toda, ¿no? Lo que queda en pie es esa parte más importante, que son los valores que habíamos logrado hacer en forma de síntesis en el cuerpo descriptivo de la ley. Todos esos derechos, todos esos diferentes discursos que tenemos que cuidar para que la gente se siente representada dentro de la comunicación, están todavía escritos en esa ley y está todavía vivo el organismo que debería promoverlos, que se llama Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo trabajo ahí. Y lamentablemente, en estos días, están anunciando el despido, el pase a disponibilidad de la planta permanente también, de un organismo de 140 personas que deberíamos pasar al ámbito legislativo si es que lo quieren disolver. Pero ¿por qué sucede esto, Marita? Sucede porque yo me metí dentro de la RAT, digamos, que es la red de alto al tráfico y trata de personas, con esta red del caso Loan que vuelve y vuelve constantemente a la impunidad. Estaban a punto de meter presos a los cabecillos y ahora están por soltar a Maciel, que es el tipo más corrupto o sea, es imposible, ¿me entendés? Tapar eso. Y están empezando a tapar todos los casos de trata. Y en consecuencia empieza toda la persecución y las represalias. Y bueno, directamente de la mano constantemente de mi lucha contra la trata empiezan a suceder cosas en mi trabajo. Y hasta demostrarme que estoy siendo espiada. Y todas las cosas que voy haciendo me las van diciendo. Y es un horror y encima se van a llevar puesto a un montón de personas por una situación de persecución política. ¿Por qué pusieron a alguien de Macri? Y Macri está relacionado a las redes de trata hace un montón de tiempo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Yo tengo que ponerme a hablar mal de una mujer, ¿no? Porque esto hace el macrismo, lo hace muchas veces. Esta no es la primera vez. O sea, me metí con una mafia en el colegio Bernasconi, que otro día te contaré porque es una cuestión muy larga, que también está vinculada al final, desde el larretismo a redes de trata. Entonces, ¿qué pasó? Me pasó algo parecido y para sacarme a mí de esa cooperadora, que estamos hablando de una cooperadora multimillonaria, nombraron a una mujer también migrante. O sea, lo que hacen es, buscan esos símbolos de esto que quieren destruir, ¿sí? De lo mismo que ellos quieren destruir, que son los derechos humanos, ellos los usan para ir y destruir a los derechos humanos. No sé si se entiende, ¿no? Buscan a alguien de la diversidad, buscan a una persona migrante, buscan a una mujer. En este caso... No, lo que hacen es tomar a una persona, en este caso Zoher El Zucaría, es la primera mujer musulmana que accedió al Congreso. Es una mujer que tiene un reconocimiento internacional
dentro de los derechos humanos en su comunidad con todas las limitaciones o las diferencias que yo pueda tener. Es una mujer que yo la miro con respeto, es una mujer poderosa. ¿Qué hacen con una mujer poderosa? La ponen a destruir a otras mujeres. Usan su capital simbólico y no solo me van a destruir a mí o a la defensoría, la destruyen a ella. Y después todos tenemos que ir contra ella, ¿entendés? Eso es lo que hace el macrismo con las minorías, con los derechos que nosotros adquirimos. Usarlos para destruir. Sí, para ponderar más el diccionario de los argentinos, porque si no vamos a estar al horno. Te cuento que estamos siendo ya las 12, se nos termina el programa, es un placer hablar con vos. La verdad que tenés una experiencia en todo y en cosas que realmente un compromiso que es admirable. Vamos a hablar del tema de las trata de personas en otro momento. Yo suelo hablar mucho con la gente de la Alameda con respecto de esto, así que vamos a seguir charlando, ¿no? A veces hacemos un poquito de conciencia. Sí, es hermoso charlar con vos y bueno, hablar de esto es importante. Porque acordémonos, son poquitos, mienten muy bien, manipulan muy bien. Si nos capacitamos en comunicación, si aprendemos justamente género para que no nos manipulen y para que no haya denuncias falsas, porque todo el tiempo hablan de las denuncias falsas. Bueno, si justamente querés distinguir una denuncia de género falsa de la que no, formate en género. Y formate para que no nos manipulen y les ganamos, porque son tres contra millones. No pueden ganar. Igualmente, un placer enorme, gracias. Abrazo.